extracto de la mañanera en donde le plantean al presidente Andrés Manuel López Obrador el caso de Manuel Bartlett, y si bien dice que hay prensa, hay un sector de la prensa que está utilizando este tema para golpetear, también es muy contundente, creo yo, para aquellos que crean en su gobierno, para aquellos funcionarios que piensen que están seguros y muy cercanos al presidente de la República. Vamos a ver y escuchar las declaraciones del presidente. Preguntarle también sobre el caso de, ya se ha hablado del tema de los ventiladores, ya sabemos que va a haber un informe, pero yo quisiera preguntarle a usted si el asunto de la compra a sobreprecio de ventiladores al hijo del director general de la CFE, Manuel Bartlett, ¿no lo considera por influyentismo o amiguismo? Sí. Esta es una información que dio a conocer la Asociación Mexicanos a Favor de la Corrupción, ¿no? La de Claudia X González, una persona muy honesta. Miren, desde el inicio del gobierno dije que no iba yo a tolerar ningún acto de corrupción, ni siquiera de mi familia, que solo me hacía cargo de mi hijo Jesús Ernesto, porque es menor de edad. De modo que quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado, sancionado, y no debe de permitirse la impunidad. No somos iguales a los gobiernos de antes. A veces calienta porque nos confunden. Por ejemplo, el Reforma y otros medios que nunca denunciaron el saqueo que se llevó a cabo durante el gobierno de Salinas. Ahora son paladines de la decencia y de la honestidad. No somos iguales. Nosotros llegamos aquí para limpiar de corrupción el gobierno, para desterrar la corrupción. En este caso, la Secretaría de la Función Pública tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer la investigación, y si resulta responsable esta persona, tiene que ser sancionado. Igual el funcionario que entregó este contrato. Pero lo que quiero destacar, lo que está en el fondo, es ese afán de querer debilitar a nuestro gobierno. Ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que yo considero que son contundentes. Y si regresamos al comunicado de la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, pues toman otro nivel, mi querido Daniel Marmolejo, salvo que tú pienses diferente a este servidor. Dice que durante la actual contingencia para la función pública es una prioridad que las actuaciones de las dependencias y entidades, además de legales, sean morales y no se alejen de la ética pública de la Cuarta Transformación. Asimismo, que el desempeño se ajuste a los criterios de razonabilidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y austeridad republicana.
que durante el fin de semana se realizaron ya los primeros requerimientos de información al IMSS e incluso la propia secretaria Irma Heréndira Sandoval giró un oficio al director general del IMSS para contar con mayores elementos para resolver este caso con celeridad. Y termina el comunicado. Por eso puse las declaraciones del presidente y este comunicado. Afirmo y dice Irma Heréndira Sandoval que no solo se va a castigar a los funcionarios, sino a los actores que especulan contra el Estado y el interés público, por lo que de ser necesario se dará vista penal, para lo que se espera la colaboración de las Fiscalías General de la República y especializada en combate a la corrupción. Yo no veo nada de absolutorio ni de tibio en el comunicado de Irma Heréndira Sandoval y en lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo la ves tú, Daniel Marmolejo? Es contundente, esa es la palabra exacta que has empleado, Vicente, para decir que en este tiempo toda la especulación, venga de quien venga, tiene que ser sancionada. Está activando a las fiscalías, Vicente. Esto es muy importante. Debe haber no solamente un comunicado en Twitter, evidentemente debe haber alguna misiva, algún oficio girado a los fiscales para que actúen en este sentido. Sería un hecho fundamental detener todas las operaciones de triangulación, de tráfico, de especulación, de cualquier funcionario público en este momento, porque no se puede exigir solamente que el presidente sea prístino, puro, transparente, democrático, plural, convincente, honesto, honorable y además humilde con su salario, sino que tiene que ser parejo en este momento, porque la circunstancia del COVID-19 pone en relieve la crisis económica que vendrá. Entonces, yo quiero comentarle también a las autoridades de la salud, que corresponden tanto al Estado de Guerrero como a nivel federal, al secretario, al subsecretario, que trabajadores del Hospital General Adolfo Prieto de Taxco se manifiestan en las oficinas de la dirección para exigir material clínico para enfrentar la pandemia, así como la destitución de la directiva por las anomalías que se han presentado por la falta de insumos médicos. Colocaron cartulinas presentando sus reclamos en contra de los directivos y también de las irregularidades que existen en el nosocomio. Ya es una cuestión muy marcada la de este hospital Adolfo Prieto y Hospital General Adolfo Prieto en Taxco, y creo, Vicente, que cuando se están presentando estas anomalías, como también las sucedidas en algunos estados del país, en donde incluso supuestos enfermos que habrían muerto por otras causas están siendo señalados por muerte por COVID, generan una grave especulación. Creo que las secretarías deben de enviar ya funcionarios del ejército a tomar instalaciones del sector salud para garantizar la eficiencia y el combate a la corrupción, cuando menos en estos momentos, mientras se logran hacer las recomposiciones directivas y de funcionarios, tanto de secretarios, que haya un agregado militar para la salud. Creo que en este momento es muy importante esta figura, un agregado, un comisionado para la salud por estados, porque la información se maneja en dos vías. Por un lado, la especulación de los medios, ¿sí? Y por el otro lado, la circunstancia real. Entonces, si el gobierno da una cifra, los otros la quieren magnificar. Si no hay un dato, por parte de ciertos funcionarios se está especulando. Todo esto le funciona muy bien a los enemigos de la República, quienes no tienen ningún sentido de compasión en nada, ni en cuanto a la venta de respiradores, ni en cuanto a las cifras reales, sino que hay un ejercicio constante especulativo. Creo que es muy importante una figura de un comisionado militar para la salud, para garantizar que se cumplan efectivamente
pues todas estas actividades, poniendo de manifiesto este hospital que tiene que ser tomado necesariamente por autoridades federales, porque las autoridades locales estarían haciendo un desastre. Esto es una consecuencia permanente de una lucha. No sabemos qué tan política sea la lucha, ¿sí? No quisiera yo tomar partido por nadie, pero si es en términos de insumos, de operación, de gestión y de eficiencia, se tiene que actuar de manera inmediata. Y respecto al golpe contundente del presidente, insistiría nuevamente, Manuel Bartlett Díaz tiene que estar haciendo ya sus maletas, Vicente, y no porque Claudio X González o Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hayan sacado esta nota. Ellos pueden decir lo que quieran, pero ningún funcionario puede hacer lo que quiere. Esos son los puntos muy claros en el enfoque, querido Vicente. A mí me llama mucho la atención el término que usa Irma Eréndira Sandoval, que van a cuidar lo moral, que no solamente es lo legal, como lo ha sostenido siempre el presidente Andrés Manuel López Obrador, y yo había prometido dar mi punto de vista sobre este caso. Estuvimos revisando con Meme Yamel, con quien nos enlazaremos en un rato, los documentos luego de que Meme Yamel dejara la víbora chillando hace unos días en la conferencia de las 7 de la noche con el doctor Hugo López-Gatell, y le pregunta directamente a Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, y a Zoé Robledo. Esto ocurrió el pasado viernes, si no me equivoco, y nosotros hemos estado revisando, quiero decirlo claramente, pareciera que no hay nada ilegal. Aquí lo que se está hablando en el comunicado de la secretaria de la Función Pública es también el lado moral. Ojo, y esto es lo que para mí lleva a otro nivel, a otro tono, el comunicado de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Yo no sé si dé para que se vaya y haga sus maletas Manuel Bartlett, pero que se investigue cualquier vínculo, cualquier lazo, porque corresponde a la transformación de México, corresponde a el nuevo México que se está proponiendo desde estas trincheras libres e independientes. Mi querido Daniel, para cerrar. Pues para cerrar, Vicente,